Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zoom a la noticia, soy Jesús Prado y nuestro lente lo enfocamos hoy en el Caribe colombiano, en Cartagena, y estos son los hechos. Sesiona la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, lugar donde emitimos este programa especial de Zoom a la noticia esta noche. Y aquí, justo en el medio de la sesión de la Corte, hay un tema que se roba la atención y tiene que ver con los derechos humanos y la situación de los presos políticos en Venezuela, Leopoldo López y Daniel Ceballos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en días pasados dictó medidas cautelares a favor de los presos políticos. Por eso se ha suscitado tanta polémica alrededor de la sesión de la Corte aquí. Y este es el debate. Los miembros de la oposición venezolana aseguran que el gobierno venezolano debe hacer caso de las medidas cautelares, debe acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Sin embargo, para los opositores no es más que otro acto de injerencia, de intromisión en la política venezolana. Ahí está el debate y esto es lo que vamos precisamente a analizar en este programa especial. La situación de los presos políticos, específicamente el caso de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Emisión especial de Zoom a la noticia desde Cartagena. Vamos de inmediato a invitar a los televidentes y tuiteros a que esta noche nos acompañen en este programa especial de Zoom a la noticia, participando con sus opiniones en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. La pregunta es la siguiente, vamos de inmediato a formularla. ¿Qué debe hacer el gobierno venezolano luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos? Y es que precisamente ahí está la polémica. ¿Qué hacer si el gobierno venezolano acata o no lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor y salvaguardando la libertad y la vida, preservando la vida de estos dos dirigentes opositores venezolanos, Leopoldo López y Daniel Ceballos? Veámoslo en el siguiente informe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra desde el 20 al 24 de abril su 52º periodo extraordinario de sesiones en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias. Este evento coincide con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del líder opositor venezolano Leopoldo López y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la comisión considera que la información en principio muestra que Leopoldo López y Daniel Ceballos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontraría en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la CIDH, la comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Leopoldo López y Daniel Ceballos, que asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecúen a estándares internacionales y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes. La CIDH aseguró además que la vida de los detenidos corre peligro en la cárcel militar de Ramo Verde y exigió al gobierno de Nicolás Maduro proteger a los opositores mientras permanezcan en reclusión. Pero la comisión no solo abogó por López y Ceballos, también estudió los casos del ex jefe de policía del municipio de San Diego, Salvatore Luquese, y del exalcalde de esta localidad, Enzo Escarano. Fue así como de esta manera el organismo internacional dependiente de la Organización de Estados Americanos, OEA, respondió a la solicitud del Observatorio Venezolano de Prisiones, que había pedido en agosto de 2014 la protección de estos opositores, considerados la cara más visible y prominentes de la oposición. Además, esta decisión de la comisión ocurre días después de que el Senado colombiano y el Parlamento español aprobara varias mociones para exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Tras las medidas cautelares, el gobierno de Nicolás Maduro tendrá a partir de este 20 de abril 15 días para informar a la comisión de las medidas que ha tomado para proteger la vida de los opositores encarcelados. ¿Cumplirá el gobierno chavista con esta medida? Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Y tal como lo señalábamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sesionado toda la semana en el Caribe colombiano, aquí en Cartagena de Indias. Lunes, martes, miércoles y el día de hoy ha tenido audiencias públicas que han contado precisamente con la presencia de estudiantes, de representantes de los entes jurídicos. Y mañana
y mañana es un día muy importante porque se va a combinar el periodo o el cierre de periodo extraordinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un foro de justicia transicional en Colombia. Van a asistir el presidente Juan Manuel Santos, el defensor del pueblo de Colombia, el vicefiscal de la Nación, el procurador general de la Nación y el contralor de la República, entre otros asistentes, así como el expresidente colombiano César Gaviria Trujillo. Esto será el día de mañana y estaremos en los espacios informativos de NTN 24 llevando a cabo todo lo que suceda aquí en Cartagena. Pero quiero compartir con ustedes, televidentes de NTN 24 y de Zoom a la noticia, una entrevista que tuvimos el día de hoy con el relator especial de la ONU, el señor Juan Méndez, una persona que tiene o que su relatoría está directamente ligada al tema de la tortura. El cargo de él es relator especial de la ONU sobre la tortura y precisamente sobre lo que se ha hablado en esta sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la libertad de expresión, en la defensa de los derechos humanos y el caso específico de Venezuela, de Leopoldo López y Daniel Ceballos, pues muy gentilmente el relator especial de la ONU accedió a concedernos una entrevista y aquí se la presentamos a ustedes. Le damos las gracias, señor Juan Méndez, por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar este diálogo. Hay varias cosas, hay varios temas en la región que afectan y que llegan directamente al tema que usted conoce muy bien, que es el tema de la tortura. Quiero empezar con una cosa que va relacionada y que yo sé que su opinión es muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares a favor de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. Ellos están presos en la cárcel de Ramo Verde en Venezuela. ¿Cómo ve esas medidas a favor de los presos políticos? Bueno, yo no tengo conocimiento sobre qué base se dictaron. Yo sí me he ocupado también del caso López, pero no desde la perspectiva de considerarlo preso político, porque eso no es mi mandato. Mi mandato no se extiende a si debe estar detenido o no, pero sí he hecho comunicaciones al gobierno de Venezuela sobre el trato que se le da en detención. Y algunas de ellas están pendientes, porque lamentablemente estos hechos parecen ser recurrentes, así que las que están pendientes obviamente no me puedo ocupar, pero ya he publicado lo que nosotros llamamos mi informe de observaciones sobre ciertas prácticas en detención en Ramo Verde contra el señor López y contra otros detenidos también. Ahora, hay un problema que nadie puede constatar lo que está pasando realmente al interior de Ramo Verde. Inclusive expresidentes han manifestado, han ido, como el caso de Sebastián Piñera, Andrés Pastrana, han estado en la puerta de Ramo Verde y no ha sido posible que los dejen entrar para constatar las condiciones en prisión. ¿Usted ha tenido alguna información quizás más allá, ha tenido mejor suerte que la que tienen los expresidentes y varias personas que están tratando de saber cómo están ellos? No, yo no he tratado de visitar ni al señor López ni a los otros detenidos, porque lo que he hecho es considerar estos casos bajo el procedimiento de comunicaciones, que implica un intercambio de notas con el gobierno de Venezuela. Pero sí he pedido visitar Venezuela en general, no por el señor López, sino en general por el estado de las cárceles y el estado de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante en todo Venezuela. Y he venido pidiendo una invitación del gobierno de Venezuela desde el año 2010, cuando me hice cargo de la relatoría, y no se me ha invitado y no tengo respuestas tampoco. En cuanto a las visitas, obviamente ningún Estado está obligado a permitir que visitantes extranjeros, por muy altos dignatarios que sean, tengan derecho a visitar cárceles, porque son recintos cerrados de todas maneras. Pero sí es muy importante que las cárceles mismas, y no Ramo Verde solamente, sino todas las cárceles de Venezuela, estén sujetas a inspecciones externas regulares y hasta por sorpresa también, por organismos internacionales, pero también por organismos locales. Lamentablemente nada de eso pasa en Venezuela y eso es una de las obligaciones que Venezuela incumple con respecto a sus obligaciones internacionales. Ahora bien, señor Méndez, una misión humanitaria en cabeza de la Cruz Roja Internacional, alguien que pueda constatar realmente, porque las denuncias son muchas en cuanto a violación de los derechos humanos, no solamente en el tema de Leopoldo López y Daniel Ceballos, sino lo que pasa en Ramo Verde, al interior de Ramo Verde. ¿Hay una posibilidad o podría darse esa posibilidad de que una misión humanitaria internacional pueda constatar la situación de ellos?
Bueno, por supuesto, por eso, sin llamarle misión humanitaria, es lo que yo estoy tratando de hacer, de ir. Y de nuevo, si me invita a Venezuela, no voy a ir solamente a Ramo Verde, voy a ir a todas las cárceles, o a la mayoría de las que pueda ir, por lo menos. Y lo que hago cuando visito un país es trato de buscar distintas cárceles que sean representativas del total. Geográficamente representativas, cárceles de hombres, cárceles de mujeres, cárceles de niños o de juveniles o menores, y también establecimientos de salud mental. Por eso es que me parece importante que Venezuela acepte mi pedido de una invitación. Si no me invita a mí, también podría invitar a la Comisión Interamericana, por ejemplo, pero lamentablemente, como usted sabe, la Comisión Interamericana hizo una sola visita a Venezuela en la historia de la Comisión, en el año 2002, me tocó ir a mí como comisionado también, y desde entonces, a pesar de que el comandante Chávez había dicho que estábamos invitados en cualquier momento que quisiéramos ir, no se ha vuelto a repetir la invitación a la comisión. Yo creo que en el ámbito interamericano la comisión, que tiene mucha experiencia en casos de tortura y también de trato cruel, inhumano, degradante y derechos de las personas privadas de libertad, sería muy útil que la comisión pudiera ir. Lamentablemente todas esas invitaciones dependen de esas visitas, dependen de una invitación del Estado. Y en este momento ese cruce diplomático de cartas de comunicaciones no ha tenido respuesta del lado venezolano. Usted tiene toda la intención, usted lo ha manifestado por escrito, lo está haciendo públicamente en este momento, pero no hay respuesta del lado venezolano. En cuanto a la invitación, no hay respuesta. En mi informe al Consejo de Derechos Humanos del mes pasado, en marzo, por un lado mencioné a todos los países que tienen pendientes pedidos míos de invitación. Venezuela es uno de ellos, pero hay varios, lamentablemente. También está Estados Unidos, por ejemplo, también está Cuba, Irán, por supuesto, pero hay muchos más, lamentablemente, Zimbabue. Pero también en ese informe presenté conclusiones de 4 casos relacionados con Venezuela, de los cuales en uno solo de ellos Venezuela había contestado y los otros 3 no había contestado. Y la reacción del representante diplomático de Venezuela en el Consejo fue muy dura, muy categórica en rechazar cualquier posición mía sobre obligaciones internacionales de Venezuela, lo cual implica que yo no tengo muchas esperanzas de que el diálogo con el Estado venezolano mejore a corto plazo, por lo menos. Pero es mi intención continuar, por supuesto, claro, recibiendo casos y dándoles el trámite que corresponda y seguir insistiendo en ir a Venezuela cuando puedan. Y como lo hemos venido hablando a lo largo de este espacio esta noche, en este programa especial de Zoom a la Noticia desde Cartagena de Indias en el Caribe colombiano, la protagonista esta semana y la semana pasada fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay que hacer una salvedad que es bueno para los televidentes y para claridad precisamente de nuestra audiencia a nivel internacional. Hay 2 entes a nivel internacional que están atentos a lo que sucede con los derechos humanos. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en este momento de manera extraordinaria en Cartagena de Indias, y el otro organismo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene sede en Costa Rica, la Comisión en Washington. La Comisión fue la que la semana pasada dictó las medidas cautelares a favor de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. Pues bien, su presidenta, la señora Rose Mary Bell Antoine, ha concedido también una entrevista a NTN 24. Lo ha hecho de manera especial porque para ellos, y también es bueno que ustedes lo sepan, no les gusta compartir los fallos, no les gusta comentar cuando ya hay una cosa como es una medida cautelar ya tomada, una decisión de la Corte tomada en pleno. Ellos prefieren que la sola medida sea la que hable por ellos. Pues bien, la señora Bell Antoine ha decidido darnos una pequeña entrevista muy corta, la queremos también compartir con ustedes esta noche en Zoom a la Noticia. Veamos lo que nos dijo. Sí, la comisión de hecho lanzó medidas cautelares la semana pasada en adición a las condiciones de la detención.
esto es un asunto específico en relación con la situación de estos dos caballeros y las condiciones primarias que ellos están llevando por estar aislados. Esa es la base de la medida en sí. Esa es la base de la medida, el hecho de que estén aislados en detención. ¿Qué ocurrió ahora después de la decisión? Bueno, cuando tienes una medida cautelar, lo que se hace es pedir que el Estado tome pasos para detener esa acción en particular, este caso. Así que sería para nosotros el evitar que ocurra nuevamente en un futuro. De eso se trata la medida cautelar. Era muy importante conocer precisamente de viva voz de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el por qué y sobre todo qué viene ahora en materia jurídica, sabiendo que Nicolás Maduro ha dicho que es una intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Pues bien, ahí tiene una medida cautelar dictada a favor de los presos políticos. Ahí es que tratar de que se cumpla y que se ejecute esa medida cautelar que tiene el único objetivo es de preservar la vida y la integridad física de estos hombres que están en la cárcel militar de Ramo Verde. Quiero compartir con los televidentes también opiniones que nos están llegando ya en nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Ustedes las tienen ahí inmediatamente. Vamos de inmediato también a revisar la pregunta con la que estamos invitando esta noche para que participen en el debate, en el análisis, y regresamos después de una pausa comercial con más información aquí en directo desde Cartagena de Indias en el Caribe colombiano. La pregunta es la siguiente: ¿qué debe hacer el gobierno venezolano luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos? De inmediato revisamos las opiniones. Aldrin dice, no olviden que esto es dictadura, por lo tanto, ellos ignoran todo lo que no les conviene. Aún Gemima dice, liberarlos, son inocentes, se les imputa cargos inventados por el narcorrégimen, se les apresa porque les temen, dictadura. María Emilia dice, liberarlos de una vez, no les queda bien incumplir el mandato de la CIDH o les tocaría retirarse de la OEA.